Muy buenos días, gracias por conectarse a esa transmisión. Lo recibimos como cada mes ya en esta cuarta junta virtual de ARITAC. Bienvenidos a cada uno de ustedes, vayan integrándose y acomodándose debidamente en los espacios que han destinado para poder presenciar este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que su tiempo es sumamente valioso y por eso lo único que hacemos es ofrecerles lo mejor para ustedes. Bienvenidos, estamos ya iniciando formalmente esta cuarta junta virtual por COVID-19 de ARITAC Tijuana. Y muchísimas gracias por integrarse a las empresas socias y asistentes participantes en esta sesión. Muchas gracias también a quienes nos van a acompañar esta mañana como expositores en diversos temas de interés para toda la comunidad de ARITAC. Voy a hacer mención enseguida de quienes estarán presentes en esta sesión. Y muchísimas gracias al licenciado Azayacatl Peñalosa de Mercer México, la licenciada Raquel Hernández también nos acompaña de Mercer México, la maestra Laura Carrillo del Hospital de Salud Mental de Tijuana AC. Gracias además al licenciado Fernando Calderón de la empresa Midot México. Agradecemos asimismo la presencia del profesor Alfredo González del Comité de Estadística ARITAC y al maestro Víctor Nolasco del Comité de Estadística ARITAC. Bienvenidos sean todos ustedes. Damos inicio formalmente a esta sesión y como primer punto, queremos compartirles un mensaje importante por parte del presidente de ARITAC, quien se encuentra presente en nuestra sesión y nos ha solicitado que podamos dar lectura al mismo. Y dice lo siguiente: estimados socios, reconocemos la extraordinaria labor que todos ustedes han hecho frente a los retos que esta pandemia nos ha puesto. Gracias por su compromiso constante en mantenerse actualizados a través de nuestros foros y webinars y por su rápida adaptación a esta nueva modalidad digital. Hemos tenido una participación sin precedentes que supera más de 2,500 participaciones durante estas ya 8 semanas. Gracias por compartir y sumarse en implementar las mejores prácticas en pro de la salud y bienestar para privilegiar la salud de sus colaboradores y mantener sus fuentes de empleo. Nuestro compromiso es continuar informándolos con las mejores prácticas locales y globales para que ustedes puedan permearlas en sus organizaciones. Atentamente, el licenciado Heriberto Galindo, presidente de ARITAC. Y así es como nosotros reconocemos y sabemos lo valioso del esfuerzo que todos estamos haciendo para adaptarnos en esta nueva realidad. Muchísimas gracias y pues definitivamente, como siempre, nos encanta compartir y felicitar a las personas que mes con mes pues están celebrando su cumpleaños. Así que muchísimas felicidades a todos nuestros colegas. Sabemos, por ahí pueden encontrar su nombre. Si alcanzan a ver la pantalla más grande, eso les permitirá también saber quién está cumpliendo para mandarle un mensajito, un audio, un video, porque bueno, con estas nuevas estrategias digitales también podemos estar cercanos a las personas. Muchas felicidades y feliz cumpleaños a quienes están celebrando en este mes ya de junio. Recordarles también, como ya sabemos la dinámica de cada una de las sesiones, que ustedes tienen un espacio, una ventanita en esta aplicación, en la parte inferior donde se encuentra el menú, que se denomina preguntas y respuestas. Lo identifican por las letras Q y la letra A de Question and Answers. Si ustedes en el trayecto de cada una de las charlas tienen alguna inquietud, en cualquier momento pueden escribir su inquietud, indicar a quién le están dirigiendo y cada bloque que terminemos contaremos con un espacio para realizarlas de viva voz y que tengan respuesta. Así que les recordamos que pueden aprovechar ese espacio para que de alguna manera generemos esta interacción con todos los participantes. Dicho lo anterior, vamos a iniciar directamente con la primer participación. Este es el tema: conectamos con la experiencia del colaborador en tiempos inciertos.
Y así es, y nos acompaña para ello, voy a presentar a nuestros dos invitados que abordarán el tema. Nos acompañan el licenciado Atzayacatl Peñalosa, quien es principal de Geoexpansión Mercer México, y les comparto un poquito acerca de nuestro invitado. Él es ingeniero químico del Instituto Tecnológico de Monterrey y actualmente funge como director de Geoexpansión, con la responsabilidad regional de la frontera norte, Bajío y Guadalajara. Cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría, particularmente en transformación organizacional para los sectores como manufactura, automotriz, petróleo, gas, alta tecnología y comunicaciones, servicios financieros, educación, y también tiene experiencia internacional al haber liderado y participado en proyectos de México, Estados Unidos, España y Latinoamérica. Agradecemos que esté presente con nosotros y también en esta participación nos acompañará la licenciada Raquel Hernández, quien es la directora nacional de Talent Strategy de Mercer México. Y nuestra invitada actualmente es, como bien lo mencionaba, directora nacional de Mercer en Talent Strategy, con las especialidades de implantación de soluciones de talento estratégico, liderazgo transformacional para crear y conectar la visión de negocio con la estrategia de gestión de talento, liderazgo emocional para crear sintonía, encender la resonancia y gestionar la presión en los negocios. Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia y certificada en Creatividad e Innovación por la Universidad de Búfalo. Así les damos el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Lucía. Muy buenos días, Aritac. Muchas gracias, Heriberto, Gaby, por la invitación. Estamos acá con mucho gusto compartiendo lo que hemos venido escuchando en nuestros clientes en los mercados respecto a estas situaciones en las que estamos viviendo. Si quieren, comenzamos. Adelante, por favor, Raquel. Si podemos avanzar. La siguiente, por favor. El primer tema que queremos compartir con ustedes, hablando del contexto de negocio, es muy importante entender el momento en el que estamos. Si avanzamos a la siguiente slide, por favor. Entender, en el anterior, por favor, entender que estamos, si ustedes se ponen a pensar cuál es la proyección de la coyuntura actual, vamos a tener algunos datos relevantes. En realidad estamos al 40% de la situación de crisis sanitaria. Solamente llevamos 3 meses, nos faltan 4. La proyección, y por eso pongo esta gráfica acá, me gusta mucho, esta gráfica viene precisamente de la OMS, donde nos hablan que en México la proyección es tener el piso, la caída, digamos, la reducción de esta primera ola de crisis sanitaria hasta septiembre. Por eso les comento que llevamos solamente el 40% de la crisis, nos falta el otro 60%. Y si nos ponemos a pensar que en estos 3 meses nuestros colaboradores han estado sometidos a presión financiera, presión mental, presión también emocional, imagínense ustedes lo que queda para los próximos 4 meses, solamente para llegar al punto más bajo de esta primera etapa. Y de ahí, que es a finales de septiembre, principios de octubre, vamos a comenzar una recuperación. La línea que ustedes ven de manera naranja, de color naranja, es la caída en los negocios. Vamos a encontrar una recuperación a partir de septiembre y por los próximos 18, 20 meses vamos a poder seguir creciendo o llegar a un resultado de negocio, y aquí hay otro valor interesante, a nuestro negocio en un 10-15% debajo de la meta que traíamos para los próximos 2 años. Eso para los negocios que son con resultados optimistas. Imagínense ustedes para los negocios como el sector aeroespacial o el sector automotriz, donde hay una caída del 30 o 40% en términos de negocio. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro foco desde ahora en las organizaciones ha sido responder a la crisis sanitaria. Estamos hoy abordando el regreso en algunas regiones del país, pero más importante, y datos de Mercer que hemos conseguido en el mercado, el 70% de las organizaciones ya está pensando en la reinvención del negocio porque las condiciones no van a ser las mismas. Las ponemos acá precisamente para que veamos la importancia de escuchar a los colaboradores. Raquel nos va a compartir algunos datos relevantes de lo que las organizaciones han hecho en términos de recoger información, pero vemos un dato abrumador.
el 60% de las organizaciones no ha tocado no ha escuchado a sus colaboradores. Cuando hablamos de los negocios, y también por eso me gusta poner esta gráfica que viene de World Economic Forum, donde vemos cuáles son los negocios ganadores y los negocios perdedores. Antes, y parto de ahí, antes teníamos un nivel estandarizado de abordaje de la gestión del talento. Hoy ya no. Hoy vamos a tener que tener abordajes totalmente diferenciados. Y les pongo algunos ejemplos. En la empresa del sector auto, por ejemplo, el 12%, 15% de la población que opera ahí, en las OEMs, en las armadoras, el 12-15% es población vulnerable. Tenemos que escuchar a esa población y atenderlo de una manera distinta. Por ejemplo, en el sector hotelero, el 60% es personal de outsourcing. Hoy tiene unas necesidades totalmente diferenciadas de la población vulnerable, por ejemplo, el sector automotriz. Hablamos también que a partir de ahora, y es a partir de ahora, tener esos programas de gestión de talento segmentados por ciudad, segmentados por fuerza laboral. Si estamos hablando de mujeres, de mamás que trabajan y que hoy no pueden regresar al trabajo porque sus hijos no van a poder ir a la escuela, tiene un abordaje totalmente distinto y las presiones para ellos son totalmente distintas. Por eso decimos que de ahora en adelante las condiciones de cada sector son particularmente diferenciadas y se tienen que abordar de manera diferenciada. También lo ponemos como referencia. Adelante, por favor. El siguiente slide. Ahí estamos. Estos datos también son relevantes. Ya vimos que nos quedan 18, 24 meses de recuperación. Ya vimos que los distintos sectores van a tener que tener un abordaje distinto, pero ahora concretamos con un dato que desde mi punto de vista es abrumador. 9 de cada 10 empleados están preocupados por la crisis actual. Este dato fue tomado antes del regreso. Tendríamos que, ahora tenemos lanzado una encuesta, seguramente estos datos van a ser todavía mayores o vamos a llegar al 100%. Y ahí junto, o comparo, por ejemplo, con lo que está pasando en Estados Unidos. Yo me preguntaba, ¿cuáles eran las razones de la situación social que hoy se está viviendo en Estados Unidos? Y hay tres grandes factores que se ponen en un solo momento. En 1918, ellos tuvieron el problema de la pandemia. 2020 tenemos un problema de pandemia. En 1929 tuvieron crisis financiera. Hoy tenemos la mayor crisis financiera de este siglo o la primera de este siglo. Y juntamos también que en 1968 estuvo el asesinato de Martin Luther King, que era el que luchaba por el derecho de los afroamericanos. Hoy tenemos en Estados Unidos los tres factores más de convulsión que los están llevando a una situación como la que tienen. Imagínense ustedes en México. Tenemos pandemia, tenemos crisis financiera, probablemente tengamos crisis social. No hay hoy nada más importante en el caso de los negocios que escuchar a nuestros colaboradores. Ahora más que nunca. Y no solamente hacerlo de manera anual como lo veníamos haciendo en recursos humanos para tomar el clima organizacional. Hoy es prácticamente cada semana y en función de cada uno de los grupos poblacionales. Nuestra conclusión en este primer tramo de nuestra presentación es, y con la experiencia que hemos tenido en Asia y en Europa, les podemos decir que quienes mejor han gestionado la situación sanitaria y de regreso son los que realmente han tomado el pulso de sus colaboradores y en base a esa información han tomado las decisiones adecuadas en tiempo, en forma y con recursos adecuados. Se los dejamos como entrada para la conversación que nos va a dar Raquel con datos más relevantes. Adelante, Raquel. Licenciada Raquel, nada más solicitamos el apoyo para que pueda estar habilitado el micrófono. En la parte de la barrita está disponible. Vamos a ver, en un instante más.
En un instante más tenemos esta presencia y este apoyo para dar continuidad con la Ya lo presentación. logré. Adelante, excelente, adelante. Una disculpa por muchas pruebas que uno haga al directo, ¿verdad? Muchísimas gracias sobre todo a Aritac por la invitación para Mercer, y un poquito igual que con AXA seguimos compartiendo algunos hallazgos que hemos apreciado como representativos y nos vienen de estos colegas, fundamentalmente, como AXA decía, de Asia y de Europa. Una de las conclusiones a las que estábamos llegando como compañía fue cómo es que ha resultado tan importante escuchar a los colaboradores en este tiempo. La verdad es que no podemos obviar que el origen de esta crisis no ha tenido que ver con factores económicos, ha tenido que ver con factores sanitarios. Si algo está en riesgo, de alguna manera es la conservación de la viabilidad de la salud y la posibilidad de desempeñarte con éxito en el trabajo. Y de alguna manera, algunos datos para continuar de algún modo debatiendo serían estos. Es evidente que estamos en un momento de incertidumbre y la incertidumbre hace que, sobre todo, el grado de preocupación con el que vivimos y trabajamos sea muy significativo. Fíjense, hay algunos colaboradores que estamos trabajando de manera remota y, sin embargo, también estamos preocupados. Nuestra investigación nos dice que el 64% de colaboradores que están trabajando de manera remota están preocupados por cómo lograr un buen balance vida-trabajo que sea sostenible en el tiempo. Otros colaboradores que no están pudiendo trabajar de manera remota también están preocupados por cómo va a poder ser la habilidad o posibilidad de hacer su trabajo. En esta slide, a continuación que muestro ahora, estamos viendo entonces que también está cambiando todas las prioridades. Por ejemplo, si quieren yo misma voy pasándolo, vamos a la anterior, por favor, aquí. Entonces decíamos, por una parte, ¿qué quería poner en el foco? Quería poner en el foco que esta crisis, un componente que tiene, es que nos tiene navegando en un entorno de incertidumbre y las referencias o no existen o son pocas o están cambiando. Estamos viendo preocupaciones en los colaboradores que trabajan de manera remota, estamos viendo preocupaciones en los colaboradores que siguen teniendo que ir a operar de alguna manera a su fábrica o a industria, pero fíjense también en estos datos interesantes. Los contribuidores individuales que están trabajando de una manera aislada, intentando adoptar la nueva forma de trabajar, también están diciendo esto es altamente retador por toda la cantidad de cosas que tengo que considerar y tener en cuenta para poderme mantener sin poder salir, con las familias, con el trabajo, etcétera, etcétera. Pero ahora vámonos también a gerentes, no a contribuidores individuales solo. ¿Qué nos dicen los gerentes? Los gerentes están muy abrumados por excesivas y redundantes procesos, procedimientos y cargas de trabajo. Es decir, cómo de alguna manera aseguro el desempeño de los equipos de manera remota, cuántas reuniones están ustedes, si son gerentes, llegando a tener. Yo mejor no les digo la cifra. Además, sumémosle a eso la enorme preocupación de que el origen de esta coyuntura es sanitaria y en cualquier momento tengo que hacerme cargo de la pérdida de la salud física, esperemos que en pocos casos, pero muy habitualmente emocional de los colaboradores. Nuestros datos nos dicen que 2 de cada 3 colaboradores en el 2020 es proclive a desarrollar un burnout o síndrome de estar quemado. Este es un poquito el panorama y, como vemos, no distingue a nadie, ni colaboradores individuales, ni gerentes, ni gente trabajando en casa, ni gente que sigue operando. En definitiva, más que nunca, y es por esto que empezamos a sostener con firmeza que hemos de escuchar. Hemos de escuchar ¿para qué? Para aprender rápidamente. ¿Qué está experimentando el colaborador? Veíamos la importancia de la experiencia del colaborador y esto es algo que se define como el viaje que vive el colaborador mientras un tramo de su vida trabaja contigo en tu compañía.
y de alguna manera lo que está experimentando en ese viaje determinará fuertemente su desempeño, su compromiso, su deseo de permanencia y en la coyuntura actual inclusive cómo logra mantenerse o no a salvo. En ese sentido es muy importante que podamos medir. Decimos que es un momento muy decisivo para el profesional de recursos humanos. Quizá en otras crisis fueron nuestros colegas financieros, pero por el origen, ahora mismo, el cómo vamos a ir tomando decisiones sobre el colaborador y cómo éste pueda ir mapeando esa experiencia que vive con nosotros, va de alguna manera a impactarle tremendamente, a transformar lo que vive, a transformar cómo trabaja, a transformar cómo piensa y sobre todo, y por favor no olvidemos, va a ser decisivo a efectos de la marca empleadora que lograremos sostener un poquito más allá de este momento. ¿Y cómo vamos un poquito y qué estamos comprendiendo de ir navegando en todo esto? Lo que nos estamos dando cuenta es, sin ningún lugar a dudas, navegar la pandemia nos está suponiendo lidiar con más de un problema. Estamos todos involucrados en temas de costos, viendo un poquito cómo replantear esquemas nuevos de trabajo, cómo configurar todo, absolutamente estructuras, procesos, procedimientos, etcétera, etcétera. En definitiva, en Mercer decimos que atravesamos una y otra vez para adelante o para atrás este modelo de 3 Rs. Algunos nos encontramos reaccionando a los impactos que ha tenido, otros más bien ya enfocados en un regresar a una forma de trabajo más antigua o que recordábamos como más normal, y definitivamente algunas compañías estamos haciendo un verdadero esfuerzo para no reaccionar, para no regresar a lo que éramos, sino vemos en esto la oportunidad de reinventarnos. Y para reinventarnos, pero hacerlo de una manera sostenible, no podemos sin el colaborador. Más que nunca decimos que reinventar la experiencia que el colaborador vive dará la oportunidad de que sean capaces de cuidarse cumpliendo todas las recomendaciones que le hagamos, que sean capaces de mantenerse enfocados y por lo tanto obteniendo desempeño, y que a ser posible nuestros modelos de negocio transformados nos puedan dar resultados. Sabemos que tarde o temprano acabará el 2020 y tendremos que volver con resultados, sean los que sean. Y por eso es tan importante que los que son nuestra enorme talento, las personas que de alguna manera nos permiten llegar a todo eso, podamos estar cerca de ellos, facilitándoles que puedan seguir trabajando en la coyuntura actual. En ese sentido, por ejemplo, si constantemente estamos escuchándoles, podemos encontrar qué les ayuda o qué está inhibiendo o bloqueando definitivamente que puedan trabajar. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos análisis. Les decimos qué les preocupa fundamentalmente ahora ya en un momento en el que casi todas las compañías estamos enfocándonos hacia el retorno. Lo primero que les preocupa es, si sigo trabajando de manera remota, ¿podré mantener un balance vida, trabajo, horario, familia, etcétera, etcétera? ¿Va a haber redundancias en el trabajo? ¿Va a haber recortes de salario? ¿Van a haber despidos? ¿Cómo vamos a poder colaborar de esta nueva manera? De alguna manera, estas son las preocupaciones más importantes que al escucharlas vale mucho la pena conocer a fondo el racional para incorporar planes de acción muy específicos. En definitiva, antes preguntábamos una vez al año, engagement, agrado con el liderazgo, con la cultura. De veras, desde Mercer pensamos, estamos en un momento donde la retroalimentación para entender y para detonar acciones, ya no digo frecuente, tendría que ser prácticamente inmediata. Fíjense un poquito en esta gráfica. Es algo así como recolecto información, hago los reporteos, priorizo de todo lo que he escuchado cuáles son los problemas más acuciantes, busco soluciones, las implanto y vuelvo a escuchar.
Vamos a tener que tener esta comunicación de doble vía. ¿Para qué? Para ser ágiles. ¿Va a valer la pena estar revisitando procesos y procedimientos, dejando fuera al colaborador? Definitivamente no. Sino de la mano con él y teniendo información muy actualizada y muy continua, ajustando, reinventando, adaptándonos a la coyuntura. En este sentido, por ejemplo, véanlo de manera más detallada. Si yo estoy todavía en un pre-regreso, necesito estar preguntando si el colaborador está listo. ¿Qué le preocupa para volver? ¿Le preocupa que toma el metro para llegar al puesto de trabajo? ¿Le preocupa de alguna manera si la instalación va a poder responder a todas las medidas que sabemos que ahora hay que incorporar para cuidarnos? ¿Cómo puedo preguntar eso? Aquí entramos en herramientas. ¿Y por qué preguntarlo? Si yo no entiendo al colaborador y no planeo de acuerdo con aquello que le inquieta, no seré tan efectivo. Otro momento puede ser cuando yo ya estoy a 1 o 2 semanas del regreso o ya he regresado. Necesito seguir sabiendo, vale, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te permite desempeñarte? ¿Qué te bloquea el desempeño? Tengo que identificar riesgos, tengo que identificar patrones para seguir haciendo modificaciones. Un poquito más allá, tengo que seguir de nuevo monitoreando todo aquello que suponga un nuevo riesgo para adoptar rápidamente una acción. Hablamos de un entorno de incertidumbre. Algo nuevo para gestionar la incertidumbre, como por ejemplo es la resiliencia para no venirnos abajo, también es la capacidad de tomar decisiones rápidas, ágiles y basada en data. No es momento para improvisar. Definitivamente sostenemos desde Mercer que nunca ha sido tan importante esa escucha. Por ejemplo, escuchar la disposición personal, la disposición y la expectativa de desempeño, la efectividad del equipo, la adaptación para poder tener un alto desempeño, cómo está pudiendo hacerlo el jefe inmediato, cómo está funcionando el equipo de liderazgo, cómo sí o no percibo un ambiente seguro. Aquí tienen algunas de las preguntas muestras de nuestros pulsos perfectamente ya analizados para que sean rápidos y ágiles a partir de todo el capital intelectual que hemos podido apresar. Pero, como les decía, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ayudarles en la reacción, en el regreso y, ¿por qué no?, en la reinvención de sus modelos de negocio, incluyendo en la ecuación al colaborador, al talento, que es quien en punta de lanza cada día puede elegir seguir con nosotros, seguir trabajando, cuidarse para no enfermar e inclusive a medio y largo plazo sentirse altamente orgulloso por cómo gestionamos la crisis y desde luego queriendo sostener la permanencia. Que hemos un poquito escuchado, ya como resumen estoy a punto de acabar, hemos escuchado que necesitan los colaboradores mantener salud financiera igual que nosotros. No solamente ahora es la compañía, también es el individuo. Estamos necesitando proteger y construir una confianza, el colaborador en la compañía y la compañía en el colaborador. Nunca para liderar la incertidumbre va a ser tan importante la confianza y de ahí la comunicación. De alguna manera vamos probablemente a transformar muchos modelos de negocio, muchas reglas del juego, ir y migrar hacia esquemas flexibles es una de ellas, pero en definitiva no perdamos la idea de balance entre salud y todos los aspectos financieros. Nosotros decimos empresas más empáticas que nunca y con un foco en viabilidad financiera más necesaria que nunca. En ese sentido, y ya de veras para ir terminando, les recomendamos para esta escucha empática permanente los pulsos por rapidez y porque están ya muy analizadas las preguntas más oportunas para detonar inmediatamente planes de acción y también algo nuevo. Sigan haciendo focus grupales como los que veníamos haciendo, pero ahora tenemos tecnología que nos permite hacerlo de manera virtual y es muy importante escuchar también el racional de las preocupaciones.
Así que de alguna manera tenemos metodologías que permiten esta escucha y en definitiva, y ya para acabar, sí se puede energizar la experiencia que vive el colaborador aun en estos nuevos modelos de trabajo. Tenemos que diseñar una poderosa experiencia del empleado que se sienta escuchado, que se sienta priorizado y también que le demos la posibilidad de seguir siendo próspero, porque quiere también llevar esa salud financiera a su familia. Vamos a tener que rediseñar muy rápidamente y si lo hacemos en base a data, nos equivocaremos menos. De alguna manera decimos que las empresas líderes escuchan, actúan y adoptan una perspectiva donde sí se prioriza el futuro, pero también se mejora desde el hoy la experiencia que cada colaborador vive trabajando contigo. Es un poquito lo que queríamos aportarles. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y cedo de nuevo la palabra a Atza. Muchísimas gracias, Raquel, muy interesante. Solamente cerrar nuestra conversación, nuestra presentación, con el epílogo que nosotros hemos recogido de Asia y de Europa, sin duda. Y si lo repetimos, quienes mejor han gestionado la situación son los que mejor han escuchado a tiempo y han actuado a tiempo. Los invitamos a que lo hagan. Es muy importante y es clave para una región como la de ustedes regresar a estos básicos y a estos temas que son clave para todos. Muchísimas gracias. Si quieren pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a nuestros invitados. De verdad, yo creo que nos quedamos con muchísimas interrogantes, pero al mismo tiempo con muchísima reflexión. Es un contenido de altísimo valor, lo cual agradecemos enormemente. Prácticamente nos están compartiendo una guía y una proximidad para no sentirnos abandonados como empresas y sí acompañados por ustedes integrando estas metodologías. Tenemos una pregunta. Nos dice Jorge Bonifaz, concretamente a él le interesa saber cuál es la proyección de tiempo que pueda tener la recuperación para justamente aplicar estos procesos y que no se vayan a desgastar de alguna manera. Lo primero que estamos viendo es que estos procesos, si hablamos de lo que es incorporar una escucha permanente, no estamos viendo fin, es decir, nuestros colegas de Asia la siguen aplicando porque lo que está permitiendo es mejorar sustancialmente el que el desempeño se dé y el que cambios que se habían adoptado inicialmente aseguremos que estaban funcionando. Se está convirtiendo como en la nueva manera de trabajar el engagement. Es algo así como que yo ya no quiero que una vez al año me pregunten si me siento a gusto, si tengo las condiciones para trabajar, porque todo está cambiando tanto y tan deprisa que prefiero, a medida que se van dando cambios, que alguien pueda preguntarme si yo puedo adoptarlos y si realmente son exitosos para que yo siga desempeñándome. En ese sentido, si hablamos de los cambios que ahora conversábamos, Axa y yo, sobre tener una comunicación de doble vía permanente, yo diría que probablemente esto ha venido como algo que se va a quedar. De hecho, puedo aportaros algo. Inicialmente hablábamos de una encuesta anual. Ahora, por ejemplo, Mercer lo que recomienda es una plataforma donde cada empresa de manera autónoma sube tantas encuestas pulso como necesita, cuando las necesita, de manera autónoma. De tal modo que también aquí estamos teniendo en nuestra mano como compañía la posibilidad de transmitir al colaborador quiero escucharte, y el uso de la empatía nos va a ayudar a que estemos entendiéndonos en el nuevo foco de negocio con tantos cambios como se tengan que aplicar. Yo no preveo que esto sea una tendencia del momento, más bien inclusive por cómo se ha transformado la tecnología, veo que va a ser una nueva manera de relacionarnos. Igual que ahora a través del teléfono estamos conectados permanentemente con nuestra gente, quizá lanzar un pulso donde yo pueda preguntarte cualquier cosa y desde el teléfono, porque apenas es una pregunta, tú me puedas contestar, creo que va a ser una nueva manera de interactuar, también más afín a las nuevas generaciones que les encanta retroalimentar todo aquello que viven, que sienten y que perciben. Y ahí solo complementarlo, veíamos una recuperación de negocio entre 18 y 24 meses, vemos 3 hitos importantes, septiembre, que es nuestro piso en términos de crisis sanitaria,
pero unos rebrotes en marzo, en octubre y en marzo del próximo año. Esos son momentos críticos que, como dice Raquel, tenemos que tener las herramientas necesarias para poder recoger información en el momento y de manera preventiva más que reactiva. Así es, muchísimas gracias al licenciado Peñalosa y a la licenciada Hernández. Ha sido, como les decía, de altísimo valor la información que nos han compartido esta mañana y nos dejan una tarea grande en las empresas para empezar a tomar acciones. Y seguramente si alguno de los participantes tiene alguna inquietud, puede hacerla llegar a través de Aritac para que la facilitemos a nuestros invitados esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, que se mantengan ustedes con mucha salud. Gracias. Igualmente, gracias, saludos. Y vamos a dar continuidad con el programa. Y si bien este tema de la contingencia de salud pues nos ha traído muchísimos replanteamientos, pues también tenemos que retomar las cosas que sí tenemos. Y es por eso que nos estamos integrando con el tema aspectos psicosociales de la norma 35 y salud mental frente al COVID-19. Para ello nos acompaña la maestra Laura Carrillo, quien está o se encuentra en la Jefatura de Enseñanza y Psicología del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Nuestra invitada es psicóloga clínica de la Universidad Autónoma de Guadalajara con maestría en terapia familiar sistémica por CETIS Universidad y actualmente es parte de la Jefatura de Enseñanza, Psicología y Vinculación Empresarial en el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Agradecemos que se encuentre con nosotros. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Agradezco la invitación a Aritac y esta presentación pues es muy importante porque vamos a abarcar muchos temas o la preocupación de cada uno de los ponentes o los expositores de qué es lo que está sucediendo con nuestro colaborador. Y esta pregunta es tan importante cuando ya tenemos encima lo que es la norma 035, la Secretaría de Trabajo de Seguridad Social, en donde vamos a ver cómo vamos a evaluar si anteriormente, si pasamos la presentación, la siguiente lámina. ¿Sí? Aquí teníamos, antes de que se presentara esta crisis sanitaria, teníamos ya la norma que entraba en vigor el año pasado, el 23 de octubre del 2018, se hace efectiva en el 2019, y ya teníamos ciertas preocupaciones del cómo íbamos a aplicar, qué es lo que sucedía con nuestro colaborador y cómo lo íbamos a enfrentar. Finalmente, las definiciones que nosotros tenemos son muy claras, ¿sí? No la tenemos, permítanme tantito. Se me regresó. Bueno, aquí lo importante es qué es lo que nosotros estamos planteando con este regreso de nuestros colaboradores, cómo vamos a aplicar la norma, si la norma anteriormente nos decía que teníamos que trabajar con los factores de riesgo psicosocial, con la situación emocional del colaborador, con qué es el estresor que me está causando esta función de mi puesto de trabajo, pero ahorita la situación que tenemos en este momento son qué es lo que sucede, déjenme regresarme para llevar un orden, qué es lo que sucede con nuestra definición de la norma, los factores de riesgo psicosocial. Y dentro de estos factores de riesgo psicosocial es muy importante y el número 1 que tenemos es lo que es el estrés laboral. ¿Qué es lo que es mi función de puesto que me está generando una situación amenazante en donde yo no puedo producir en forma adecuada? Sin embargo, antes de febrero teníamos una norma, unas indicaciones de la norma. Al día de hoy se recrudece esta sintomatología o se recrudece estos factores de riesgo en donde todos son causales y todos son muy importantes. Si hablamos únicamente del estrés que nos está generando nuestro trabajo, aunado ahora con la pandemia, aunado ahora con el COVID-19, ¿qué es lo que me está en mi contexto laboral, ya sea que esté trabajando en casa, ya sea que esté trabajando operativamente con reducción de tiempos, en la forma que se estén trabajando, ya esto nos está generando un estrés mayor, ¿sí? Y aquí la OMS nos hace una recomendación muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita, actualmente, todos? Si antes hacíamos los cuestionarios y que de hecho se van a seguir realizando para ver eventos traumáticos severos y los factores de riesgo psicosocial, a lo mejor podemos encontrar
un segmento de la población que requería ser atendida en ese momento porque había pasado por una situación amenazante, a lo mejor por un accidente, a lo mejor por un accidente de tránsito, a lo mejor por un acto de violencia. Sin embargo, ahorita todos estamos involucrados en este estrés, todos estamos involucrados en esta ansiedad, porque la misma pandemia ha recrudecido estos síntomas, ha recrudecido este panorama del cómo lo vamos a vivir y la expectativa del qué sigue. Muy importante, estamos en casa, estamos trabajando por medios tiempos, pero no sabemos qué es lo que sigue y como la presentación anterior, muy importante, toda la escucha que podamos tener con nuestro colaborador para poder ser empáticos, porque aquí la OMS nos marca de forma muy importante los efectos que están causando la pandemia en la salud mental, pero esto ya es muy preocupante a nivel mundial. Si anteriormente teníamos estigmatizado todos los trastornos o todas las emociones que de alguna manera era un trastorno o una sintomatología o un cuadro transitorio, ahorita ya todos lo podemos entender, todos somos empáticos porque todos tenemos esa situación de temor y esa situación de temor nos lleva a tener ciertos síntomas. Principalmente la OMS y nosotros estamos viviendo aquí en el Hospital de Salud Mental de Tijuana como el aislamiento social, el miedo al contagio, el fallecimiento, el no poder tener un duelo elaborado con nuestros familiares y la incertidumbre del qué sigue económicamente, familiarmente, socialmente, nos está incrementando las crisis en la salud mental, nos está incrementando todo el rubro de los trastornos afectivos y en esto principalmente está la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos por TOC, los obsesivo-compulsivos y este proceso de adaptación para todos es bastante complicado o nuestras estrategias de afrontamiento se ven muy afectadas por cómo lo estoy haciendo. Si anteriormente tenía una estrategia de afrontamiento, mis mecanismos de defensa eran funcionales, en este momento se ponen a prueba toda nuestra estructura de personalidad, toda nuestra estructura psicológica para poder enfrentarlo. Entonces, aquí cuando hablamos de la norma, pues ya estamos viendo que el abordaje que vamos a tener, sí, va a ser muy diferente. Finalmente, muy enmarcado en la norma, y aquí la oportunidad que tenemos en el Hospital de Salud Mental es poder atender las 3 etapas o las 3 estaciones que tiene la norma 035, ¿no? Aquella donde estábamos hablando de cómo podemos ser empáticos, cómo podemos dar capacitaciones, cómo podemos dar psicoeducación, mientras el colaborador tenga una retroalimentación, una comunicación más efectiva con su colaborador, con sus jefes inmediatos y tenga la mayor información, ellos van a poder actuar mejor, van a poder sacar ese extra del control de sus emociones. Y la segunda etapa se relaciona a la detección. Aquí entonces ya empezamos a hablar de los cuestionarios, de las encuestas que nos marca la norma, de 1 a 15, de 16 a 50 y más de 50 colaboradores, los diferentes cuestionarios de eventos traumáticos severos, de los factores de riesgo psicosocial y clima laboral, cómo lo estamos manejando. Y la tercera es del todo lo que yo detecto, pero si anteriormente era en base a estos cuestionamientos, en base a estas encuestas o cuestionarios, ahora nos va a aumentar los eventos traumáticos severos porque las personas realmente están en la línea en donde sus esfuerzos por querer una adaptación y poder manejar en forma adecuada nuestros estresores se ven debilitados, ¿no? Entonces ahí son las estrategias o la tercera etapa en donde vamos a minimizar esos problemas que ya tenemos identificados a través de la canalización al Hospital de Salud Mental, a una valoración. Muchas veces nosotros trabajamos mejor en forma preventiva, hay que prevenir, hay que capacitar, hay que dar información al colaborador para que aprenda a manejarlos y que no llegue en una situación de crisis, que no llegue al área de urgencias o al hospital porque tiene una situación que salió de su control y muchas veces estos pacientes rebasan esa línea, ¿sí? Rebasan esa línea de lo normal, de lo neurótico hacia lo psicótico y es lo que tenemos que prevenir. Tenemos que cuidar a nuestro colaborador, tenemos que estar muy al pendiente de su situación emocional. Y ya en esto, las buenas prácticas que podamos tener en nuestro centro laboral, en nuestra organización, pues van a ser muy importantes, ¿no? Tanto a nivel individual, ¿qué podemos hacer? Esto, yo he encontrado muy buena información a través de las mismas páginas de la OMS, de la OPS, del IMSS, en donde hay cursos, donde hay videos, hay información que podemos darle esa retroalimentación a nuestro colaborador y en base a esto sacar más información de cómo se está sintiendo.
También podemos enseñarles en estos videos técnicas de relajación, biofeedback, aplicación de la terapia cognitivo-conductual, cómo mis pensamientos negativos están distorsionando mi situación y muchas veces también están distorsionando mi realidad, ¿no? El aprender a administrar nuestro tiempo, tenemos que tener una estructura, si trabajamos en casa, desde casa, o trabajamos en la planta, o trabajamos en la organización, cómo debo de administrar mi tiempo. Y aquí, en esto, cada uno de los niveles, tanto individual como nivel organización, y la corresponsabilidad tanto de lo individual como de la organización, el poder fomentar esa comunicación, ese apoyo con todos sus colaboradores. Y entonces pasamos a lo que es la norma 035. Nosotros en el Hospital de Salud Mental, preocupados, yo tengo 4 años, un poquito más de 4 años dándole seguimiento desde que estaba en proyecto a la norma 035, y me di cuenta que el estar trabajando los cuestionarios, diferentes metodologías, el problema no era el aplicar la encuesta, el aplicar los cuestionarios, el identificar a las personas que tenían eventos traumáticos severos y cómo les estaba impactando. Sin embargo, el problema no era ese, el problema era cuando yo recojo la encuesta, cuando yo tengo los cuestionarios, cómo los califico por el tiempo que lleva el poder calificar, que se califican de manera diferente cada una de las dimensiones, y posteriormente hacer una integración en un gráfico, ¿no? Entonces aquí nosotros en el Hospital de Salud Mental desde el 2018, finales del 18, empezamos a hacer una metodología que es un software en donde yo lo único que necesito es tener acceso a internet en todos los dispositivos electrónicos, sea iPad, sea teléfono inteligente, sea una computadora de escritorio, una portátil. Puedo hacer la aplicación de acuerdo a los convenios que haga yo con la institución, abarcando, como lo mencionaba en la lámina anteriores, donde el Hospital de Salud Mental puede ofrecer los servicios en todos los escenarios, desde la prevención, desde el diagnóstico situacional y hacia el tratamiento y la atención de nuestros colaboradores y darle ese seguimiento. Entonces, abarcamos toda la norma, lo metimos en un software en donde nosotros podemos identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial dependiendo si es una empresa chica, mediana o grande, como nos marca la norma. Aquí bien importante en las empresas que son de más de 50 colaboradores. ¿Por qué? Porque la calificación aquí para la empresa, para la organización es importante tener los resultados rápidos y saber implementarlos. Aunque ahorita con el COVID, con este tipo de situación estresante que nos lleva al límite, pues yo creo que tenemos que retomar cómo lo tendríamos que trabajar de esta manera. Una parte sí, se audita ahora en octubre. El próximo octubre se va a auditar toda la norma, los 2 transitorios. Sin embargo, aquí el poder empezar desde ahorita a dar estas capacitaciones, dar estos entrenamientos para que las personas puedan tener más control de su situación emocional frente a la vida laboral, porque ahora sí todos y cada uno de los colaboradores tiene un estrés por el hecho de ir a trabajar. El trayecto hacia el trabajo es un evento traumático severo, ya estando dentro del trabajo, entonces tenemos que darle todos los medios, todos los EPPs para mantener protegido a nuestro colaborador. Y volvemos a lo mismo, a las medidas de prevención y control, cómo lo voy a hacer, cómo les voy a poner los videos, cómo les voy a dar la información, a través de flyers, a través de qué tipo de información, si ya tengo mis políticas implementadas en la empresa, y los exámenes y evaluaciones clínicas, ya de acuerdo a los colaboradores que tienen algún padecimiento o alguna sintomatología y que esta situación amenazante detona una crisis, entonces cómo mandarlos o cómo enviarlos a través de un convenio de colaboración al Hospital de Salud Mental para poder tener acceso a precios preferenciales y a darle un seguimiento. Y la difusión de la información. Aquí esta es nuestra pantalla principal. Nosotros lo que hacemos en esta metodología tenemos un convenio con la empresa para que ellos sepan cuáles son nuestros servicios y los costos de nuestros servicios. Luego tenemos un contrato por servicio. Por ejemplo, si una empresa me pide que quiere un diagnóstico situacional, entonces ahí en el contrato tenemos ya toda la información del número de colaboradores que tiene la empresa, el tamaño de la muestra, para poder nosotros dar unos códigos de acceso a cada uno de los colaboradores. Y teniendo el código de acceso, el colaborador en cualquier dispositivo electrónico accesa con el código y se va directamente, porque está enlazado con el contrato y con el convenio, al tipo de población y a la base de datos que nosotros incluimos en la plataforma. Entonces, de esta manera, el colaborador puede tener lo que es el acceso a la
encuesta de acuerdo al número de población de la empresa y tener los resultados. En todas y cada una de ellas se identifican los eventos traumáticos severos y posteriormente pasa al formato de más de 50 o menos de 50 colaboradores. Esta es la otra pantalla. Y lo más importante, lo que nosotros queremos es que cuando el colaborador termina con su última pregunta, ahí ya está calificado el cuestionario, ¿no? Los ATS, que son eventos traumáticos severos, acontecimientos traumáticos severos, y los factores de riesgo psicosocial, sea de 16 a 50, el FRPT-A o el FRPT-B, esto es más de 50 colaboradores, pero igual, a la hora de las auditorías, lo que nos piden no son los números, sino lo que nos van a pedir es este formato en donde me dice de manera global cómo está la persona, cómo está en las categorías que nos marca la norma y cómo está su dominio. Y aquí está lo que es las escalas de muy altos factores de riesgo, altos factores de riesgo psicosocial, cómo está la calificación. La ventaja con esta aplicación o con esta metodología es que yo voy a calificar o voy a tener los resultados por persona de manera individual, de manera segmentada, todos los hombres, todas las mujeres, por rubros de turnos, el turno matutino, turno vespertino. Esta metodología es aplicable a todas las empresas, tanto locales como foráneas, y puedo hacer las comparaciones con cada una de ellas. A la empresa le damos un link o un permiso de acceso para que esté viendo el comportamiento de todos sus colaboradores que fueron seleccionados para hacer la aplicación. En este momento, ellos pueden estar viendo, por ejemplo, todo su historial. Tenemos 3 años trabajando con el Hospital de Salud Mental. Quiero ver cómo se ha ido comportando año tras año y hacer mis comparativos para poder hacer yo mis predicciones o ver dónde tengo que trabajar más. Pero si nosotros vemos cada uno de las categorías, pues todas están implícitamente relacionadas para ver cómo el COVID me va a impactar y cómo mi situación, tanto mi perfil de puesto como mi perfil de personalidad, voy a poder tener un mejor desempeño, un mejor desarrollo. Lo que nosotros queremos es que se pueda atender de manera preventiva antes de que se convierta en una crisis y que podamos tener el mayor rendimiento y las mejores posibilidades de que tengamos un buen apego a la empresa, un buen sentido de pertenencia y la cultura de la empresa que sea en prevención y que sea muy empática. Yo me preocupo por mi colaborador y cuando ya no está en mi alcance poder atenderlo, hay instituciones que pueden atenderlo para que mejore su situación emocional, su situación de salud mental, y al mejorar la salud mental, tanto en casa como en el trabajo, podemos ser mucho mayor productivos, ¿no? Podemos estar más tranquilos y no llevar esas preocupaciones a casa o las preocupaciones de casa no llevarlas a la vida laboral. Podemos tener un mejor sentido de pertenencia. Y en realidad, esta es mi presentación, es muy breve, pero es muy importante cómo ahorita el COVID nos está manejando, nos está llevando a tener situaciones de alto estrés emocional, y nuestros mecanismos de defensa o nuestras técnicas de afrontamiento se están viendo limitadas, ¿no? Entonces aquí viene importante, si yo tengo una sintomatología depresiva, ansiosa, es importante contactar a la ayuda profesional, pero a la ayuda profesional del especialista en salud mental, cualquiera que ustedes elijan, pero sí ahorita nos está impactando mucho estos temas de salud mental y principalmente los trastornos afectivos. Nuestra campaña siempre ha sido estar previniendo los suicidios, y ahorita sí estamos viendo mayor incidencia en los suicidios. Entonces esto quiere decir que no se ha canalizado oportunamente y que no se habían identificado esa sintomatología afectiva, esa sintomatología ansiosa, que nos lleva a tener unas respuestas no adecuadas sino productivas a nuestro desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esta información que nos permite incluso actualizarnos con respecto a cómo manejar o cómo integrar los elementos que estamos viviendo actualmente a esta norma. Y justamente tenemos una pregunta, maestra Carrillo. Alberto Serrano nos dice: ¿cómo se integran los efectos de COVID a la norma 35? ¿Se puede considerar como un factor de riesgo psicosocial? Efectivamente, nosotros teníamos un contexto antes del COVID y tenemos otro contexto después del COVID. Entonces, ahorita el COVID, los eventos traumáticos severos, lo que son los cuestionarios que se aplican a todos los colaboradores, los factores de riesgo se aplican a una muestra de los colaboradores.
Sin embargo, ahorita el COVID es un factor de riesgo muy importante porque el hecho de yo salir de mi casa, ir a mi trabajo, ya ese es una ATS, ¿no? Ya ese es un acontecimiento traumático severo y aquí eso nos hace mover, nos hace replantear la norma, cómo lo vamos a estar manejando. Yo considero aquí lo que nosotros estamos viendo es los convenios de colaboración que los tengan abiertos, ya eso suma a la auditoría de la norma que está. No han sacado ningún mensaje, ningún comunicado si lo van a aplazar, no creo que lo aplacen definitivamente. Sin embargo, el cómo lo vamos a enfrentar en octubre, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras documentos que vamos a presentar? A lo mejor ya nos van a pedir lo que son las políticas de prevención, cómo hemos hecho la difusión, los buzones de quejas y sugerencias, las carteles, cómo estamos capacitando a nuestro personal. Sin embargo, en esto vamos a tener que meter toda la información del COVID, por eso yo les comentaba, tanto en la página de la OMS, la OPS y el IMSS, tenemos videos, tenemos cursos y hay que estar entrenando y capacitando, psicoeducando a nuestros colaboradores para que tengan esa información, porque ese ahorita es el principal factor de riesgo y este factor de riesgo nos está llevando a tener sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, actos de violencia en casa, actos de violencia en el trayecto al trabajo, en fin, es ahorita el estrés laboral, la número 1, factor de riesgo, y los ATS que tenemos que atender, ¿no? Si nosotros hacemos un convenio de colaboración, esto es nada más un papeleo, el convenio de colaboración, cuando tenemos detectado a alguna persona, nosotros tenemos 2 vías bien sencillas para manejar a nuestro paciente, a nuestro colaborador dentro de la empresa. Lo podemos enviar a través del Seguro Social y el Seguro Social lo va a canalizar al Hospital de Salud Mental porque tenemos convenio de colaboración con el seguro. Sin embargo, ahorita está saturado todos los servicios. Ahorita la prioridad no es la salud mental del colaborador para el Seguro Social, es atender el COVID principalmente, ¿no? Entonces, tenemos esas 2 opciones, cada una de las organizaciones puede decidir si lo manda a través del seguro, pero si es una urgencia psiquiátrica, por ejemplo, una ideación suicida, un intento suicidio, esa es una urgencia. Y por más que lo llevamos al Seguro Social, para ellos no es una urgencia, una ideación suicida o un intento. Para nosotros sí, y ese entra directamente a hospitalización. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita solventó la crisis, pero se va a volver a presentar esos pensamientos disruptivos y va a volver a intentar el quitarse la vida. Y al volver a intentar quitarse la vida, no tenemos el control de la persona. Entonces tenemos que tenerla en observación. En el hospital tenemos todos los cuidados para que, pues digo, no hay nada con lo que se pueda hacer daño y tiene los cuidados de 24 horas por el departamento de enfermería, pero en casa tenemos muchas situaciones de alto riesgo en donde la persona se puede agredir o quitar la vida. Entonces, estas situaciones son muy importantes, canalizarlos. El hospital está abierto, 7/24 urgencias. En la consulta externa estamos trabajando de lunes a viernes de 7 a 1. Entendemos la situación, ha bajado la población de consulta externa, sin embargo, en el área de hospitalización sí ha aumentado y ha aumentado los trastornos afectivos. Y sin embargo, también los trastornos en donde son cuadros psicóticos, donde hay una esquizofrenia o a lo mejor hay un trastorno afectivo bipolar, con esta situación amenazante se han detonado nuevamente las crisis. Entonces, nosotros seguimos atendiendo con todas las medidas y también estamos aplicando todas las medidas de protección, tanto para los colaboradores como para los pacientes que llegan a la consulta, como los pacientes que están internados. Eso es bien importante. Todas las medidas las tenemos y tenemos que seguir cuidando. Y como mencionaban, el reinventarnos, el cómo vamos a actuar o cómo vamos a operar a través de la norma. Yo siento que esta parte es muy importante en donde esta plataforma nos está ayudando. Podemos trabajar con capacitaciones en salud mental a través de la plataforma Zoom o la que ustedes decidan, pero es importante dar prevención, trabajar con estos temas de salud mental porque todos están preocupados. Antes nadie quería decir que tenía ansiedad. ¿Por qué? Porque si no me corrían, pero ahorita es un efecto dominó, todos lo tenemos. Entonces tenemos que ser empáticos para ver cómo tú actúas, cómo tú lo afrontas y cómo podemos mejorar en grupo. Sin duda, totalmente. Muchísimas gracias, maestra Carrillo. Hay una pregunta más que nos hace Liliana Jiménez. ¿El teléfono que está compartiendo en pantalla está habilitado 24 horas o es únicamente en un horario restringido? Sí, estamos trabajando, sí es un horario restringido, es de lunes a viernes, de 9 a 2, estamos de 8 a 2, perdón,
en el Hospital de Salud Mental, el departamento está abierto. Sin embargo, para mí es más directo el correo, empresas@hsmt.org.mx, y también les puedo compartir mi celular, 664-188-5387. Yo estoy trabajando desde casa, pero estamos atendiendo. La operación sigue funcionando en el hospital, y esto de los convenios en función de las empresas, como las empresas estaban en casa o trabajando en forma disminuida, pues entonces yo estoy trabajando desde casa. Perfecto. Y tenemos una última pregunta. Sheila Vázquez nos pregunta, bueno, de hecho tenemos dos y yo creo que con eso estaríamos cerrando el bloque. Es importante darnos cuenta que en esta situación que estamos viviendo de COVID, pues tenemos una gran oportunidad para integrar la práctica de esta norma 35, pero también una gran oportunidad de coordinarnos, de dar seguimiento y de apoyarnos con instituciones como la de ustedes. La pregunta de Sheila Vázquez dice, ¿los horarios de 12 horas tienen impacto en la norma? Sí, acuérdense que un segmento de las preguntas del cuestionario de la norma viene el factor de riesgo, es el horario que tiene el colaborador. No es lo mismo el colaborador que trabaja en la mañana, en el turno matutino, en el turno vespertino, en el turno nocturno. Pero si nosotros tenemos las 12 horas, ya estamos faltando al reglamento de trabajo. No podemos darle a un colaborador 12 horas. Y la carga se hace más pesada si esta carga es nocturna. Así es. Y bueno, nos están solicitando nuevamente el celular. Yo creo que podríamos tener el apoyo con la información de Aritac para en la presentación del webinar, obviamente, bueno, de esta sesión, perdón, online, podamos tener todos los datos de contacto a fin de generar una comunicación fluida con ustedes. Y si me permite... Sí, porque nos están pidiendo nuevamente el teléfono celular. O no sé si lo podemos decir directamente, sí, si todos están listos. Sí. Adelante. Claro que sí. Es muy importante que ustedes puedan revisar la página del hospital y la página de la norma. Es www.hsmt.org.mx, diagonal NOM 035, que es así aparece en la presentación. En mi correo es empresas@hsmt.org.mx. El correo personal del hospital es lcarrillo, igual, @hsmt.org.mx, lcarrillo. El teléfono celular es 664-188-5387. Y agradezco todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos. Sí, importante ahorita poder empezar a hacer un convenio de colaboración para que ustedes sepan todos los servicios que tenemos y empezar a hacer, revisen lo que es esta liga, lo que es de la norma 35, y ahí viene todo el extracto. Maestra, me permitiría una pregunta más que creo que llegó de último momento y es relevante porque probablemente algunas empresas puedan tener esta inquietud. Si nos regala rápidamente el tiempo, dice, ¿se recomienda terapia para un colaborador que tuvo COVID-19 y actualmente esta situación le generó ansiedad? ¿Es parte de la norma 035? Sí, esto es parte de la norma. Hagan de cuenta que como la situación del COVID es como si fuera un asalto a su empresa. El colaborador se vio expuesto a un asalto, estuvo amenazado con una pistola, entonces se siente, y esto va a tener una sintomatología que después de 5 semanas, entonces lo que es un estrés postraumático se va a convertir en un trastorno afectivo, en una depresión. Pero a ellos ahorita, esa es la preocupación, el estrés postraumático de todo lo que nos está generando. Quiere decir que hasta nos está moviendo los tiempos que tenemos que esperar para convertir un estrés postraumático en una situación afectiva, ¿sí? En una sintomatología. Aquí nosotros estamos preparando también a través de esta metodología de Zoom o esta plataforma, cómo poder abarcar sin que ellos se sientan amenazados, porque es como una fobia, ¿no? Si yo voy a ir, me voy a atender con puras personas que tuvieron el COVID en una terapia grupal, ¿qué es lo que va a suceder? Me voy a sentir muy amenazado. Lo que sí no podemos poner en línea es la terapia individual. La terapia individual se tiene que llevar en el hospital, pero tendríamos que hacer otra forma de hacer negocio o de hacer el servicio accesible a las personas a través de esta plataforma y hacer una terapia grupal sin tener la situación amenazante del contacto nuevamente, porque entonces yo estoy retroalimentando al síntoma, ¿sí? Entonces, esta parte pues sí es muy importante, tenemos que atenderlo, y esto, factor de riesgo, ya entra como un ATS, un acontecimiento traumático severo.
Ahora sí, muchísimas gracias por su Gracias. disposición para responder las dudas. En efecto, estamos ante una nueva realidad que nos genera pues mucha incertidumbre, pero seguramente en las alianzas con el Hospital de Salud Mental de Tijuana podemos llevarlo de mejor manera. Gracias por su participación, maestra Gracias, muy Carrillo. amable. A sus órdenes. Gracias. Vamos a dar continuidad con nuestro programa y justamente en estos procesos de adaptación, de reestructura, de reinversión, invención también, tenemos que considerar que pues ahora viene un nuevo proceso y ese nuevo proceso es cómo adaptarnos al regreso al trabajo en la nueva normalidad. Para ello nos acompaña Fernando Calderón, quien es Country Manager en Midot México. Les cuento un poco acerca de nuestro invitado. Él cuenta con más de 20 años de experiencia profesional como Technology Marketer y Tech HR, laborando en firmas de gran renombre como Walmart, Avantel, Axtel, OCC Mundial y Banco Sabadell. Actualmente es miembro titular del Consejo Académico del Departamento de Estudios Empresariales en la Universidad Iberoamericana y, como les decía hace un instante, Country Manager de la firma Midot México. Le damos el uso de la voz. Bienvenido. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Muy buenos días por allá a todos, a los socios, la mesa directiva de Aritac. Muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad de compartir este contenido que, como he escuchado a lo largo de esta mañana, pues todos tienen un común denominador. Y este común denominador se llama esta situación que estamos viviendo de pandemia y esta situación encaminándonos a una nueva normalidad. Entonces, pues sí, efectivamente tenemos que entender primero cómo nos movemos. Primero tenemos que ver cómo estamos nosotros aquí, cada uno de nosotros en el confinamiento que estamos viviendo, porque esto se va a volver bien importante entender primero el contexto para ver cómo llegamos a una nueva realidad. En esta situación debemos entender todos que vivimos en un entorno normal como personas, como humanos. Vivimos en tres ámbitos. El ámbito familiar, en donde tenemos momentos con nuestra pareja, con nuestros hijos, reuniones familiares, vacaciones, día de descanso. Tenemos un ámbito social y de entretenimiento en el cual pues, nos permitimos, obviamente, tener reuniones, salir, estar con las amistades, ir a eventos, deportes, conciertos, etc. Y el tercer ámbito es el trabajo y la escuela, en donde pues, desarrollamos obviamente relaciones profesionales, educativas, aprendizaje, tenemos un desarrollo profesional. Estos son los tres ámbitos en los que vivimos todos como personas, todos como humanos. Y de repente, ¡pum!, ¿qué pasó? Cayeron estos tres ámbitos en un nuevo entorno que es un solo lugar, que es la casa, que es el hogar, casa o departamento de cada uno de nosotros, en donde se concentraron estos tres espacios que de por sí se vivían en diferentes aspectos, en diferentes situaciones. Hoy los tres cayeron en un solo lugar. Y esto, por supuesto que tiene consecuencias. Esto, por supuesto que tiene alteraciones. Esto, por supuesto que necesitamos entenderlo para ver nuestro capital humano, nuestro talento humano, qué está viviendo y cómo lo está viviendo. Esta situación, por supuesto, que genera diferentes tipos de estrés y ya hemos escuchado algo durante esta mañana. En el ámbito sanitario, por supuesto que todos tenemos miedo al contagio, hay una saturación en los medios de información, ha habido controversias sobre qué sí debemos hacer, qué no debemos hacer. Por ahí se hablaba antes de que el tapabocas sí, que el tapabocas no, que los guantes sirven, que no sirven, etcétera, ¿no? Y esto crea, por supuesto, una paranoia social. Desde el punto de vista económico, sí, ha habido casos donde algunas personas han visto disminuidos sus ingresos, algunas personas se han desvinculado de sus empresas y por supuesto, pues los gastos fijos continúan. Y ha habido inclusive indicios como el aumento en el gasto de la casa ha incrementado, obviamente, por estar todos en este solo espacio, en los servicios, en la despensa, en el supermercado. Y inclusive casos en los que las personas se han tenido que endeudar para pues hacer frente a esta situación. Desde el punto de vista personal, pues este confinamiento nos ha obligado a tener una convivencia 7x24. Y esto trae trastornos, por supuesto, y esto trae una situación obviamente importante dentro de los hogares para tener espacios destinados a la escuela, al trabajo, al deporte, al ejercicio, y esto ha hecho que la dinámica de la casa se convierta
en una situación en la que tiene que haber digamos, este confinamiento, una obligación para usar de mejor manera la infraestructura que tenemos cada quien en casa. Y por último, el estrés laboral, en el cual pues ha habido de golpe, así de tajo, el home office se implementó en todas las empresas, en algunas que ya lo conocían, en algunas que ya se desarrollaba esto, pues lo siguieron implementado, pero en otras que nunca lo habían hecho y que inclusive al revés, estaban opuestas a este tipo de esquemas de flexibilidad laboral, lo hicieron de golpe. Y esto ha traído una serie de consecuencias y unas implementaciones erróneas que yo he oído por ahí, obviamente desde inclusive el espacio que les decía, el acceso a Internet, el tener los dispositivos y los equipos móviles, las herramientas de colaboración. Y efectivamente ha habido mucha gente que me ha comentado decir, oye, es que ahora trabajo más, es que ahora estoy más tiempo conectado, es que ahora estoy más horas pegado a mi computadora. Efectivamente, esto es lo que llamamos la hiperconexión, ¿no? Porque al no haber un horario específico, ahora se extiende mucho más esta jornada y obviamente existe un burnout también, como lo platicábamos en la mañana, que está dando motivo de esta hiperconexión. Y sabemos que para implementar el home office se requiere una gran disciplina, un alto nivel de responsabilidad y esto, por supuesto, que genera estrés. Entonces, estos 4 tipos de estrés generan efectos, tienen repercusiones y vamos a platicar rápidamente de ellos. En el aspecto sanitario, hemos tomado todos medidas de higiene social, usamos cubrebocas, sigue habiendo información y seguimos teniendo ese miedo. Y por supuesto, ya vemos y hemos oído también durante esta mañana, van a seguir habiendo periodos de contingencia en el futuro y esto lo tenemos ya como un efecto y una repercusión de esta pandemia. En el ámbito económico, como platicaba, hemos tenido casos en los que se recurre a los préstamos, se recurre al endeudamiento, al no tener el nivel de ingresos que se tenían. Entonces, pues ahora ha habido una reconfiguración del nivel de gasto y del nivel de ahorro de las personas, porque ahora tenemos una nueva forma de consumir, un nuevo comportamiento en nuestra manera de gastar. Es así que justamente ahora se ha dado prioridad inclusive a gastos como un seguro de gastos médicos mayores o cuestiones relacionadas a salud antes que cualquier otro tipo de gasto. En el ámbito personal, claro que ha habido trastornos de personalidad en la familia, se han habido casos de adicciones, hay temas de agresión, hay temas de depresión, ya lo decían por ahí de suicidios, en la parte de drogas, alcohol, y esto ha hecho que cambie el carácter de las personas y que seamos otros en esta nueva adaptabilidad a la sociedad, porque se adoptaron de golpe estos nuevos hábitos en estos ya más de 2 meses que llevamos de confinamiento, los cuales han hecho que cambie precisamente y haya efectos ya de estos efectos en la personalidad de cada uno de nosotros. Y en el ámbito laboral, por supuesto, ha habido cambios. El traslado al lugar de trabajo ya no se realiza, entonces esto ha hecho que cambie la dinámica en las casas e inclusive pensando en un regreso a la nueva normalidad, decir, oye, si antes en las urbes mayores se pensaba en hacer 1 hora, 1 hora y media de tráfico para llegar a tu local de trabajo, ahora decir, oye, ¿por qué necesito hacer esto ahora? ¿Por qué lo hacía si veo que ya ahora puedo trabajar desde casa y puede funcionar bien? También así cambió esta definición del salario emocional. ¿Por qué? Porque antes el home office se vendía como parte de este salario emocional, como parte de esta compensación y balance entre familia y trabajo. Y ahora el home office tiene otra connotación completamente, porque ahora no es una opción, ya es una realidad y se va a volver en el modus operandi de muchas empresas por mucho tiempo. Y esto ha hecho que cambie el modelo de trabajo. Entonces, por supuesto que esto ha tenido efectos y repercusiones y hablaremos un poco más en detalle de esta parte laboral en los siguientes slides. Por supuesto que hemos tenido una importante, ya escuchado en todos los medios de información, decir, estamos hacia una nueva normalidad, estamos entrando a una nueva normalidad. Pero, ¿qué es esta nueva normalidad? Y esto es algo que todos los socios, directivos, gerentes, jefes de área, líderes, tienen que ver
las necesidades de los clientes, sí, por supuesto, pero tienen que ser, reinventarse en nuevas estrategias de negocio e idear nuevos modelos operativos que les permitan estar y adaptarse a esta nueva normalidad. ¿Qué es esta nueva normalidad? La englobo en estos 5 aristas: convivencia y socialización, salud consciente, nuevas formas de trabajo, movilidad redefinida y consumo responsable. Vamos a verla cada una de ellas. En la parte de convivencia y socialización, en el aspecto de vivienda va a haber una reconfiguración enorme aquí. Se habla de reubicaciones y de movimiento. ¿Por qué? Porque hemos visto que si el home office y el homeschooling son ahora tendencias que llegaron para quedarse, bueno, pues ahora los hogares tienen que estar adaptados para esto. Entonces, se denota una nueva necesidad de espacio en algunas situaciones y además, si ya no voy a estar yendo físicamente a mi lugar de trabajo, puedo vivir en cualquier otro lugar donde haya un costo menor de vida, donde pueda tener más espacio. Entonces, viene una reconfiguración importante en el término de vivienda. En el homeschooling hemos visto cómo los jóvenes y los niños de golpe se han metido en esta adaptación de la tecnología y adopción de las herramientas digitales como una nueva manera de enseñar y de aprender a un ritmo muy acelerado. Y más allá del conocimiento que venían aprendiendo, ahora aprendieron a cómo interactuar con estas herramientas de colaboración para tener acceso social y educativamente hablando. Y en la parte de entretenimiento, creo que todos los de acá lo hemos visto, la forma de socializar y convivir ahora con nuestros amigos, familiares, a través de estas plataformas digitales y herramientas de colaboración, e inclusive a consumir contenido de manera en línea, hace que el entretenimiento en casa se vuelva ya una situación permanente. Y por supuesto ha traído esto cambio en el tejido social. Por supuesto que los grupos vulnerables los entendemos, los identificamos, hemos oído temas de violencia intrafamiliar, de género, y esto pues está habiendo cambios muy importantes en todas nuestras comunidades. Y hablando en el siguiente punto, también hemos encontrado un importante cambio en la parte de esta nueva normalidad a la parte de salud. Ahora todos somos mucho más conscientes de cómo cocinar en casa, de cuáles son estos hábitos más saludables, cómo seleccionar los alimentos y cómo prepararlos, así como estar en salud, en cuerpo, buscando entrenamiento en casa, haciendo deporte en casa, estas clases en línea, y algo que ha venido en otros países creciendo mucho y acá también cada vez más, es la telemedicina. Entonces, con ello tenemos la posibilidad de tener pues, la salud como parte de nuestra forma de caminar todos los días de una manera segura. Y en la parte del nuevo trabajo, ni se diga. El home office llegó para quedarse. El home office llegó para quedarse y esto es algo en lo que se incorpora a estos nuevos modelos de trabajo y con ello pues viene una nueva etapa de innovación y de colaboración virtual, la cual hace que se matice y haya cambios en esta forma de trabajar. Y es así que tenemos la posibilidad de tener ahora un nuevo modelo de trabajo, pero que también implica nuevos modelos de gestión que más adelante vamos a platicar. En la parte de movilidad redefinida, también en la parte de transporte está habiendo muchísimos cambios y protocolos ahora para viajar local, nacional, internacionalmente, como puntos de sanitización y acceso. Y desplazarnos al trabajo ahora tiene una nueva concepción, invitando a todo mundo a que esta movilización se haga caminando, se haga en bicicleta, para evitar, todo mundo quiere evitar las aglomeraciones, por supuesto, y tener pues, el contagio menor posible en esta situación de pandemia. Y por último, el consumo responsable. Tenemos estos nuevos hábitos y en el aspecto social se ve ahora que cada quien hace una concepción distinta de qué es lo más importante y qué es lo que me aporta más valor con lo que voy a gastar. Estamos siendo mucho más analíticos con los beneficios de un producto y servicio versus lo que no es prioritario. Asimismo, en la parte ambiental, nuestro consumo ha cambiado y hemos visto cómo tratamos de tener un consumo ambientalmente más responsable, reciclando, reutilizando todo lo que podemos hacer ahora. Y en la parte sanitaria, pues sin duda las medidas de seguridad ahora ya son parte de nuestro lugar de trabajo, de nuestro hogar, y nuestro consumo mucho está enfocado ahora a esto.
Es así como han cambiado estos nuevos hábitos y esta forma de consumir en general de todos los productos y servicios que tenemos. Ahora, entendiendo esto, entendiendo cómo fue, digamos, tipos de estrés, los efectos y las repercusiones que tuvimos y cuál es esta nueva normalidad, tenemos ahora que pensar de regreso al trabajo, cuando los semáforos y dependiendo de las industrias y los sectores lo permitan, tenemos que empezar a identificar que derivado de esta pandemia, nuestro talento humano, nuestro capital humano, va a llegar en diferentes situaciones y tenemos que hacer un mapa y una radiografía de quiénes vienen con un nivel alto de energía y quiénes vienen con un nivel bajo de energía. Esto va a permitir identificar y hacer que nosotros como líderes responsables de área, responsables de la empresa o de diferentes unidades de negocio, nos permita identificar quiénes, por un lado, necesiten este soporte emocional y quienes, por otro, puedan ser parte de con quienes apuntalemos este nuevo reinicio. Es decir, las personas que vienen con un nivel alto de energía nos van a ayudar a sacar los proyectos adelante, van a venir con un gran entusiasmo, tuvieron oportunidad en este confinamiento de pensar, de traer nuevas ideas, y bueno, pues va a ser gente productiva, gente con actitud positiva, y por supuesto que van a ser colaboradores de alto rendimiento. Por supuesto que entienden muy bien el concepto de resiliencia y ven esto como una oportunidad para reaccionar rápidamente. Pero aquellas personas que vengan a un nivel bajo de energía van a venir en una situación en la que veamos desmotivación, estén introvertidos, negativos inclusive, con poca iniciativa y bueno, por supuesto que serán poco proactivos en este sentido. Entonces, tenemos que identificar este tipo de personas, quiénes son, porque sin duda, como en la mañana se comentó también, no somos los mismos cuando entramos a este confinamiento que los que vamos a salir de este confinamiento. Posiblemente personas que eran de alto rendimiento antes de la cuarentena, después no lo sean así y viceversa. Personas que a lo mejor tenían un desempeño promedio, ahora vengan con otros motivadores y vengan a apuntalar la empresa. Entonces, es bien importante hacer esta identificación de nuestro personal para tratar de apuntalar los proyectos que vienen hacia la organización. Y así, empezando a puntualizar y a cerrar mi intervención el día de hoy, estas son las consecuencias organizacionales que planteo, estos 3 ámbitos en los que todas las empresas tienen que empezar a pensar ya qué están o qué van a hacer en los próximos días y semanas de cara a esta nueva normalidad. Uno es este nuevo dilema de gestión, es decir, ante este nuevo modelo de trabajo, sin duda hay una nueva adaptación a este nuevo comportamiento humano del que hemos hablado. Entonces, si estamos hablando de nuevos ámbitos sociales y profesionales, por supuesto que entonces el home office, haciendo una correcta implementación de él y teniendo las herramientas necesarias y la capacitación necesaria y la infraestructura necesaria, tenemos que ver cuál es este modelo de gestión ahora en base a este nuevo modelo de trabajo. Y esto lo tenemos que tener en blanco y negro todas las empresas para poder continuar en ese sentido. Y es así como en el segundo punto en el segundo ámbito se gestó, nació una nueva cultura organizacional. Esto que de golpe todos nos fuimos a hacer home office y de que hoy estamos interactuando con clientes, proveedores y todos nuestros aliados comerciales de manera remota, ha hecho que sin duda se geste esta nueva cultura organizacional. Pero hoy, más importante que nunca, como lo hablamos, ya se hablaba de la NOM 035 a finales de año, pero ahora este soporte integral a los colaboradores se vuelve trascendental. Sabemos que en las personas el capital humano es lo más importante de nuestra organización, entonces tenemos que identificar quién necesita este apoyo emocional y económico en muchos casos. Y ya lo vimos, ya lo vivimos. Ahorita hacer esta implementación abrupta y salir a esta cuarentena y este confinamiento sin un plan ha hecho que haya muchos tropiezos en las organizaciones, en algunos más que otros. Pero es eminentemente claro que necesitamos tener todas las empresas un plan B y un plan C, porque vendrán más situaciones y riesgos sociales, políticos, sanitarios, como económicos, que nos hagan estar en una situación como en la que estamos ahorita. Y algo que atañe mucho a este grupo es el proceso de adquisición y retención de talento ya cambió.
ya cambió de manera contundente. Si bien veníamos teniendo ya una transformación en estos procesos, hoy es inminente que esto requiere de digamos, tres facilitadores: la automatización, la tecnología y la inteligencia artificial, como parte de este proceso de adquisición y retención de talento, porque va a ser la única manera de que aseguramos tener al mejor capital humano dentro de nuestras organizaciones. Entonces, había empresas igual que venían ya adoptando esto, pero hoy estos 3 puntos tienen que estar en la agenda de cualquier gerente o director de recursos humanos: automatización, inteligencia artificial y tecnología. Y por último, el último ámbito, y por el que todas las empresas estamos y trabajamos, es pues tener empresas rentables y productivas. Yo creo que se evidenció muchísimo en esta etapa donde los procesos comerciales y operativos cambiaron, se modificaron, se hicieron en línea, se hicieron remotos. Se vio como una situación en la que dependa nuestro negocio de un proceso físico. Fueron las empresas más afectadas, aquellas que tenían procesos de e-commerce o de gestión remota. Y por supuesto, ya lo comentamos también durante la mañana, vendrá una redefinición de costos operativos, hacer estructuras más delgadas para poder ser mucho más eficientes y más rentables. Y por último, también algo que atañe mucho a nuestras áreas de recursos humanos y capital humano es: hay ahora una nueva concepción y una medición de indicadores de desempeño. Los KPIs de las áreas, de las unidades de negocio, de las personas ya cambiaron. ¿Por qué? Es inminente que ahora pues el hecho de tener la asistencia, la puntualidad y el participar en proyectos no es suficiente. Ahora, con este esquema remoto de home office, los indicadores, los KPIs están enfocados directamente al resultado, al éxito de un proyecto, al alcance de objetivos y de metas. Y en esto interviene muchísimo, por supuesto, recursos humanos. Y por último, para cerrar mi intervención, los dejo con estas 3 preguntas, estas 3 inquietudes que hoy, de cara a esta nueva normalidad, nos tenemos que preguntar. ¿Cuál es el nivel de energía que tiene nuestro capital humano en nuestra organización? ¿Cómo está el estado emocional de nuestros colaboradores en nuestro equipo, en nuestra unidad de negocios, en nuestra empresa, en nuestra región, en nuestra sucursal? ¿Y cómo estos ámbitos van a impactar el nivel de productividad en la empresa? Estos cuestionamientos son parte de la posibilidad de tener un mejor mapa y una mejor radiografía de todos en nuestro capital humano en la organización, en miras a esta nueva normalidad. Existen herramientas, por supuesto, para medir eso. En Mi2 los podemos apoyar con mucho gusto. Y bueno, pues vamos a dar espacio para las preguntas y respuestas con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Fernando, por compartirnos esta información, Fernando Calderón. Y definitivamente, insisto, todos estos elementos que nos están compartiendo son una óptica en la que seguramente hemos estado pensando todos acerca de qué va a suceder con esta nueva realidad. Ahorita, por lo pronto, no hay alguna pregunta, pero sí quiero hacer una apreciación o compartirte algo que me quedó muy puntual en uno de los puntos que estabas comentando. Y es que decías, no sabemos si las personas que son muy productivas antes de esta situación dejen de serlo posterior o que haya esos cambios. Y eso me hace pensar, seguramente la duda también lo tienen las personas participantes, en algo que me pone también nerviosa. Estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer con nuestro equipo y cuándo vamos a hablar qué vamos a hacer con respecto a nosotros, los líderes, los que están tomando estas decisiones que se vuelven complejas. ¿Qué podemos hacer con ellos? Los responsables de recursos humanos, los directivos, seguramente están pasando un proceso igual, pero son la cara, ¿no? La motivación para que las cosas pues puedan seguir adelante. ¿Qué me puedes decir? Sí, sin duda, y para redondear precisamente el contenido que me dieron la oportunidad de compartirles el día de hoy. Sí, esta pregunta me la hacían en otros espacios donde he tenido la oportunidad de hacer esta charla, decir, oye, sí, hablamos de los colaboradores, pero ¿qué pasa con los líderes? ¿No? La realidad es sí, todos pasamos por este proceso. Aquí no ha habido una distinción de ningún tipo en el organigrama para que este confinamiento y esta pandemia nos afecte de diferente manera a todos por igual.
Por supuesto, a unos más, a otros menos. Depende cómo veníamos antes, a cómo estábamos ahora. De repente hay una situación que cambia todo y que esto, distanciamiento y esta gestión remota, se necesitan diferentes skills, se necesitan diferentes habilidades y se necesitan diferentes competencias. Y es aquí donde justo pues se probó esto. Entonces, por ahí me decían, es que ahora nos tienen que capacitar en estas herramientas y de colaboración. Sí, y por otro lado, también tenemos que resaltar estas competencias que ahora los líderes para gestionar a sus equipos necesitan. Y como comenté, se gestionó un nuevo modelo de trabajo. Hay una nueva cultura organizacional. Entonces, esto es primero importante entenderlo para sentarse a pensarlo. Y por eso es una situación en la que ahorita me gusta compartir con todos, porque sin que haya una fecha exacta y si decimos 12 meses o 18 meses, no importa, es ya sentarse a pensar en esto, porque nuestra empresa ya cambió. Poco, mucho, pronto o rápido, o después, pero ya cambió. Entonces, sí, es un proceso en el que primero los líderes de todas las organizaciones tienen que entender, asimilar. Por eso es también muy importante apoyarse de las herramientas, los cuestionarios, todo lo necesario para evaluar esto, para saber quiénes necesitan soporte integral en mi organización y en quiénes me puedo apuntalar para que los proyectos, las nuevas iniciativas, los nuevos procesos comerciales y operativos se den. Y bueno, por supuesto, aquí Midot los podemos apoyar muchísimo con esto. Aquí tienen mis datos, pueden mandarme un correo con mucho gusto, consulten nuestra página web, en nuestras redes sociales, en Midot México. Tenemos mucho contenido que hemos puesto en este último mes, 2 meses, con precisamente información que apoye hoy, sin duda, al área de recursos humanos. Creo que si de por sí el área de recursos humanos es importante en todas las empresas, hoy es una área estratégica dentro de todas las organizaciones. ¿Por qué? Tienen que estar muy cerca de la dirección general, de los socios, porque hay que tomar decisiones muy importantes ahorita con lo que se refiere al respecto del capital humano de nuestra organización. Te agradezco enormemente, el licenciado Fernando Calderón, quien es Country Manager de la firma Midot México. Muy valioso todo lo que nos compartes. Insisto, esta sesión nos va a dejar muchas tareas a poner en lápiz, muchísimas cosas, pero es parte de irnos integrando en este nuevo proceso. Que tengas una excelente mañana. Muchísimas gracias. Quien quiera ponerse en contacto con nuestro expositor lo puede hacer a través de los vínculos que nos acaba de compartir en pantalla o a través de Aritac. Muchísimas gracias, vamos a dar continuidad y en ese sentido estamos listos para presentar los resultados de la encuesta actualización de datos en rotación, ausentismo y vacantes. Para ello nos acompañan el maestro Víctor Nolasco del Comité de Estadísticas de Aritac y por supuesto el profe que todos conocemos, el profe Alfredo. Así que si están listos, vamos a ver si son buenas noticias, más o menos, o qué es lo que tienen preparado para nosotros. Adelante, por favor. Muy bien, gracias. Buenos días a todos los socios estratégicos del negocio de recursos humanos, precisamente. Sí, datos muy interesantes en esta encuesta que acabamos de conducir. Tuvimos una participación de 70 compañías. La siguiente, por favor. Bien. Varios estratos estamos analizando, entre ellos la distribución del personal, género, damas, caballeros, y también qué tan esbelta está la compañía, nuevos métricos probablemente que luego vengan, rotación, ausentismo para mantener también la estadística al día y vacantes, dónde estamos contratando, qué está ocurriendo. Las 70 empresas que tenemos como representantes en este momento, fue algo interesante de cómo se dio la historia para que participaran. La idea era haber terminado allá en la primera semana de abril, sin embargo, con la emergencia que tuvimos sanitaria, se tuvo un retraso y lo tuvimos que enviar para más tarde, y al final ya hubo en finales de mayo ese dato que estamos comentando para lo que es el cuarto fiscal número 1. Casi 82,000 empleados representan esta encuesta. La siguiente, por favor. Bien. ¿Qué tan esbelta están las compañías? ¿Qué es lo que estamos manejando ahorita como una proporción
de cuántos directos o indirectos. Hablábamos de KPIs que probablemente podrían haber quedado, pero creo que ahora van a tener más moda para poder decir qué tan rentables son las empresas. Algunas compañías nos llaman y me dicen, oye, ¿cuál es la proporción que traemos? ¿Cuál es el ratio de 1 a 1? O cuál es el porcentaje de personal directo total de mi planta. En el total de las compañías, el renglón azul, lo que observamos es a la extrema derecha, hay un ratio, si yo comparo empleados directos con indirectos, el 3.9 me está diciendo que hay 4 personas directas comparado con una indirecta. 4 a 1, esa es la proporción cuando hablamos del 1 a 1, del ratio de directos e indirectos. Y si hablamos de tamaño de planta, cuántos directos tienes total en tu planta, vemos ahora que nos está dando casi 80%. Cuando lo vemos por áreas, cuando hablamos de las zonas que participan, la mesa, insurgentes, libramiento, encontramos algunas que tuvimos de participación tal vez de una compañía, no tenía caso tomarlo aquí como algo representativo, de las que sí tenemos datos completos, estamos viendo, por ejemplo, en la zona de la mesa, casi 6 personas en la extrema derecha de la mesa, casi 6 personas, estamos viendo aquí de 5.8, si vamos a alguna compañía de aquí, encontramos que hay 6 personas directas contra un indirecto. Y así vamos viendo los demás análisis. El último renglón, el de abajo, zona amarilla, es así nada más como algo que llama la atención. 2.6 personas, o sea, casi 3 personas directas con un indirecto. Cuando hablamos de porcentajes, pues vemos que 73% sería en esa parte en el caso de Otay. Ahora, fuera de aquí, en lo que vamos a ver cuando recibamos el archivo de Excel, encontramos que un 28% de las compañías de toda la muestra, un 28%, anda en un número de 6 personas hasta un rango que puede alcanzar las 13 personas, 13. He conocido compañías que me dicen, yo traigo un promedio de 18 a 1, 18 operadores, 18 colaboradores o personal directo del área de ensamble comparado contra un indirecto. KPIs nuevos que vienen, va a ser uno probablemente que vamos a tener que darle más enfoque en la cuestión de la rentabilidad. El siguiente. Nos pidieron que actualizáramos un dato que ya hemos conocido y se vuelve a ser algo representativo. En las áreas de personal directo, la gráfica de la izquierda, cuánto personal femenino tenemos contratado, cuánto personal masculino, casi está en la mitad. Y esto puede variar dependiendo del tipo de empresa que tengamos. Algunas áreas probablemente va a ser más alto el lado izquierdo, lo que corresponde al lado de femenino, mujeres, dependiendo del tipo de función o la naturaleza misma del trabajo. En el lado de la derecha vemos la otra gráfica, el personal indirecto. Algo que hemos visto también en el pasado es se mantienen esos números, proporciones. El lado de mujeres, el 33%, un tercio de la población en personal indirecto y 2/3 en lo que corresponde al personal masculino, caballeros. También esto depende mucho de los tipos de trabajos. Hay compañías que tienen personal técnico indirecto, áreas de moldeo, áreas electromecánicas, y que la mayoría del personal, en este caso como indirecto, es personal caballero. Las gerencias, supervisiones están también del lado de lo que es personal indirecto, supervisores. Ahí es cuestión también de analizar cómo estamos con las promociones o desarrollo interno para tener un balance más equitativo. La siguiente, vamos a ver, directo a rotación. Bueno, números que llaman la atención. Cuando vemos un 2018, enero, traemos en el tercer renglón un 6.95 en el 2018. Cuando va transcurriendo el tiempo, ahora para 2019, enero del año pasado, un 6.3 y en enero de este año, un 5.7. Vemos claramente una tendencia que nos lleva hacia mayor control, una mejora, más estabilidad del personal. En enero vemos esa tendencia en los últimos 3 años. En febrero también se aprecia. En marzo, que es el mes más reciente que encuestamos, de 6.4 a 5.5 y luego 4.3, es algo muy notable, porque acuérdense que cada punto de rotación que tenemos significa menos inversión, mayor éxito en cuanto a los programas que se están implementando, puede tener un plan seguro de producción. Cuarto fiscal contra cuarto fiscal, el año pasado, hasta abajo vemos el dato, el Q1 2019, trajimos un promedio de rotación de 5.7.
Este cuarto que acaba de terminar es del 4.9. Tenemos un 0.8, 0.8, casi un 1 entero de lo que es en cuanto a control de rotación. Eso es muy buena noticia. Ahorita no podemos ver todavía lo que corresponde al mes de abril y mayo. Esos datos los tenemos para una siguiente encuesta. Vamos a ver la siguiente filmina. Bien, rotación voluntaria total planta. Cuando lo vemos por áreas, cuarto fiscal contra cuarto fiscal, el cuadro de la izquierda, la tabla de la izquierda es del 2019. Vemos ahí en la columna de Q1 un 7.02 con rojo en esta área. El año pasado traíamos 7.02, era un número pues bastante alto, más que lo que fue el promedio de Tijuana con 5.7 para el año pasado mismo cuarto fiscal. Otra área roja 6.95. Hemos marcado en rojo las dos áreas que tenían más alto en cuanto a rotación el año pasado. Cuando vemos este año, datos muy interesantes, ya una de ellas ya no aparece con dato rojo. Tenemos otras dos con 5.8, con 5.34 en la columna de la derecha en el cuarto fiscal 1. Pero algo muy interesante aquí, cuando lo comentábamos entre el comité de estadísticas, es cuarto contra cuarto. La columna del Q1 ves números con 6 hacia arriba. Y en la columna del cuarto 1 del fiscal, perdón, del año 2020, ya no vemos datos de rotación con el 6, son hacia abajo. Este es un dato muy bueno, muy interesante, porque nos quiere decir que las estrategias que estamos implementando para estabilidad del personal están funcionando. Ya no se ven 6. El promedio que traemos ahorita del Q1 es 4.9 en la muestra de Tijuana. Cuando tú compares los datos que te enviemos de la hoja de Excel, vas a ver un dato diferente como muestra total. Es que aquí se excluyó lo que corresponde a compañías que participaron, fueron muy poquitas de Tecate, de Mexicali y de Ensenada. Es exclusivamente la muestra de Tijuana. Vamos con la siguiente. En cuanto a rotación voluntaria por áreas, ¿cómo se ve entonces el cuarto fiscal? Así es como se identifica. Estamos observando Tijuana con un 4.9 y áreas en el pasado que han tenido también números altos, un Otay, un Insurgentes, los hemos visto así, Florido a continuación y Finza se recorre en la extrema derecha. Nombres de cada una de las plantas los podrán ver ustedes ya en particular cuando reciban la información. Con respecto a nuestros amigos de Outsource, ¿qué ha pasado? Muy interesante también aquí. Vemos un 2019, otra vez columna de Q1 con rojos. Hubo algunas áreas que el outsource nos estuvo generando un 30% de rotación, 35% de rotación. Tenemos un promedio del 21, ese fue el número que nos estuvo dando el año pasado, mismo cuarto fiscal. Ahora en este cuarto fiscal, del mismo cuarto, encontramos que ese 21% que teníamos como promedio del año pasado, zona Tijuana, toda la muestra, ahora es del 11. Hay un 50% de reducción en cuanto a los controles que nuestros colegas están haciendo. Yo creo que también la parte de permear nuestras prácticas las han aprendido ellos y también nosotros invitarlos a desarrollar esas estrategias que hemos estado aplicando. Aquí se notan los grandes cambios. Una zona de rojo del año pasado con un 30%, ahora trae el 13%. Un tercio, ¿cómo llamarlo? Un 30% de lo que el año pasado estaba generando. Todo eso significa buenas noticias. Eso también puede significar que esa parte de engagement o de tener al colaborador que viene de parte del outsource, que se sienta parte de la empresa, se nota en este resultado. Número para apuntar, ahorita comparando a la muestra total contra el total de contratados que tenemos en outsource, nos está dando un 2%. 2% de la población en la muestra que tomamos corresponde al outsource. El otro 98% es empleados en nuestra nómina. La que sigue. Bien, buenos días. Bueno, pues continuando con la parte de ausentismo. ¿Me apoyan con la siguiente? Bien, en la gráfica de ausentismo podemos ver, dejamos todo 2019 porque queríamos hacer este comparativo, viendo cómo hay una tendencia a la baja. En 2019, en el primer cuarto del 2019, vamos a ver el promedio de 3.8 contra un 2.7 de este cuarto de este año. Hay casi un punto de diferencia ahí, un punto porcentual. Si vemos los números rojos en la parte de enero,
De un 4% que traíamos, ahora estábamos en un 3%, en febrero de un 4 hasta un 2.6% y en marzo de un 3 hasta un 2.6. Va a ser muy importante aquí ver cómo se comporta el siguiente cuarto, el Q2, para la próxima encuesta. Si nos mantenemos en los promedios de 2-3%, ¿cómo se va a mover? Ya que en todo 2019 hay una tendencia a la baja. Podemos ver a mitad del año con 3, en los últimos cuartos ya incluso por debajo. En diciembre típicamente hay mayor ausentismo y se ve ahí el pico en 3.3, pero nuevamente, iniciando el año, baja el ausentismo injustificado. Recordemos, esto es solamente ausentismo injustificado, gente que no se presenta. En esta ocasión, también vimos que en enero de este año, a pesar de que el promedio es bastante bajo, es un 3%, sí tenemos algunas compañías que tuvieron 7, 8% de ausentismo. En el caso de febrero y marzo, el número más alto fue hasta 6%. También preguntamos en esta ocasión, en la siguiente, preguntamos también en esta ocasión las causas. ¿Cuáles son las causas por las que el empleado deja de asistir? Y ahorita les voy a platicar de eso. Quiero comentarles, el promedio es 2.7 y vemos que Vallesur y Playas, esa zona es la que lleva la cabeza con 3.3. Otaya Insurgentes lleva segundo y tercer lugar. Y recordemos que Otaya Insurgentes es el primer y segundo lugar en cuanto a rotación. Podemos ver que ahí es donde está la mayor incidencia. Les comentaba, preguntamos cuáles son las causas por las que la gente simplemente no asiste. Y aquí nos encontramos típicamente 3 causas en particular que llevan la mayoría de la población. En primer lugar, podemos observar que la gente no asiste a laborar a causa de una enfermedad propia o de algún familiar o alguien que vive con ellos. La segunda causa, no tienen con quién dejar a los niños o no hubo quien le cuidara a los niños. Recientemente, obviamente, se cerraron guarderías, se cerraron escuelas. Esto representó también un reto adicional para estas personas. Y una causa que creo que es el talón de Aquiles de todas las maquiladoras que estamos participando y todas las organizaciones es el ausentismo como tal. Es decir, cuando el personal simplemente deja de asistir a la compañía. Aquí tenemos diferentes prácticas que se realizan. Vimos algunas compañías que incluso hacen llamadas diarias a estas personas que por alguna razón no se presentan, ya que cuando la gente deja de presentarse, no solo incide en el ausentismo, sino que sabemos que esto va a desencadenar en una baja y también nos va a afectar en la rotación. Y por otro lado, el hecho de que deje de asistir el personal, pues no nos da a nosotros un marco para actuar o ver qué fue lo que no le gustó al empleado, cómo lo podemos mejorar. Tenemos algunas prácticas de organizaciones donde les llaman a los empleados, tienen una plática con ellos y si el empleado simplemente ya no está interesado en regresar, se le invita a que venga a la compañía y le ayudamos de alguna manera a tenerle su finiquito en ese momento, incluso algunas en darles un bono adicional por el simple hecho de que pueda venir a la planta y nos dé su retroalimentación, nos diga en qué podemos mejorar, qué fue lo que no le pareció. Y también tenemos el otro extremo donde hay algunas organizaciones que no tienen este seguimiento porque no es parte de sus KPIs. En la inmensa mayoría sí es un dato importante y se está moviendo cada vez más a realizar un contacto uno a uno, unas llamadas, enviarles un mensaje, ver la manera de cómo localizar al personal. Siguiente, por favor. Bien, si hacemos un poco más de breakdown, vamos a ver la comparativa del primer cuarto contra el cuarto del 2020, 2019 contra 2020. Claramente vemos que en el primer cuarto del 2019 pues andábamos en los 3%, aunque la zona de insurgentes sí traía por ahí 6%, y vemos enero, febrero, marzo se mantiene alrededor del 6%. Ahora, en este cuarto, en este año, hemos visto que desciende. Incluso esta zona que estaba alta con 6%, ahora anda en 3%. Comentamos Vallesur y Otay, 3% también. Entonces está bastante, se ve el descenso en relación a el año anterior. Y si me pueden con el siguiente.
La parte de las vacantes. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Este año, en 2020, enero, febrero y marzo, tuvimos la participación de 105 empresas. En esta ocasión, ya lo comentaba el profe Alfredo, tuvimos 70 empresas, extendimos el tiempo y logramos estas 70 empresas. Sabemos que muchos estaban fuera o estaban 100% enfocados en las medidas preventivas contra esta pandemia, por lo cual no podemos hacer una relación de uno a uno, no es equitativo. Sin embargo, decidimos presentar esta tabla, ya que sí nos da un buen panorama de cómo estamos en cuanto a las vacantes. Podemos ver a inicios de este año traíamos en la muestra total 9,000 en enero, 6,000 en febrero, casi 5,000 vacantes para marzo, y en abril y mayo traemos 2,000, 2,400, bastante menos posiciones de las que traíamos a inicio de año. En el primer trimestre, Otay, Insurgentes y Florido son quien normalmente tiene más posiciones abiertas. Ahora sí continúa Otay, tenemos a Otay con 655 posiciones en mayo, pero hay un punto al quien lidera, lo tenemos marcado como otras, que son 680 vacantes en mayo. ¿Quiénes son estas otras? Son organizaciones que no están localizadas en una sola zona. Por ejemplo, que tienen sucursales, estamos hablando de farmacias, estamos hablando de supermercados y de algunos outsourcing que no es representativo, pero sin embargo esas tres son las que están llevándose ahorita el liderazgo en cuanto a las vacantes. Y en la próxima vamos a ver el breakdown de abril y de mayo. Un punto importante aquí es que en abril las posiciones que traíamos, si me dieron atrás por favor, las posiciones que traíamos en abril, el 60% de las posiciones eran reemplazo y 40% para crecimiento. Ahora en mayo estamos teniendo un 70% de esas posiciones como crecimiento. Hay un punto importante aquí que está sucediendo en algunas organizaciones. Como bien sabemos, todos contamos con un porcentaje o con un número importante de personal considerado como vulnerable. Quiere decir que estas personas no están laborando, se encuentran en su casa y ya tienen más de 2 meses con esta situación. Al día de hoy no tenemos una fecha de cuándo van a poder regresar. Esto es incierto, dependemos enteramente del semáforo que se ha implementado. Entonces, muchas empresas han optado por empezar el reclutamiento para tener a personas físicamente en la planta. Algunos de manera permanente, otros con algún contrato temporal y en algunos otros casos por medio de un outsourcing. Eso representa las vacantes que tenemos en mayo. En la próxima, quisimos incluir, siguiente por favor, quisimos incluir la tabla de salarios que presentamos en marzo de este año. Esta es la tabla que presentamos el 5 de marzo de este año en cuanto a salarios. Vamos que Otay es una de las zonas que tiene mayor ausentismo, mayor rotación, mayor número de vacantes, pero también es la zona que tiene el mayor rango de salarios, incluyendo el beneficio. Esto es lo que teníamos hasta el 5 de marzo de este año. Próximamente los vamos a invitar para que nos apoyen actualizando la información del segundo cuarto, tanto los métricos de ausentismo y rotación, como esta parte del salario para saber si en alguna de estas zonas se ha tenido que hacer un ajuste en cuanto a salario o bien en cuanto a algún beneficio adicional que se haya implementado. Los invitamos a que participen en nuestra próxima encuesta que nos va a ayudar a tener mayor información que podamos compartir con ustedes y asimismo agradecerles a todas esas personas, a todas esas empresas que se dieron la oportunidad de apoyarnos con su información para podérselos presentar el día de hoy. Muchísimas gracias y pasamos a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias a ambos. Estamos aquí pendientes con 2 preguntas. Vamos a ver. La pregunta de Cintia González es, ¿qué conceptos están incluidos en todos los beneficios? Si nos pueden ayudar, por favor. Bien, la encuesta base lo que te dice es, tienes bono de despensa, tienes bono de transporte, tienes porcentajes de asistencia, de puntualidad, tienes ayuda de comedor, viene muy bien delineado y también te dice otros. En el de otros se le pregunta a la planta
cuando vemos números muy altos, ¿en qué consiste para también dar la respuesta? Eso es lo que hablamos en cuanto a beneficios. Salario, te dice al final la encuesta cuánto tiene salario diario y luego beneficio separado y luego salario total. Esa es la tabla que presenta ahorita Víctor. Excelente. Adicionalmente, Cintia, bueno, creo que nada más para retomarlo, creo que lo mencionaron al final, pero nos preguntan cuándo tienen contemplado lanzar la siguiente encuesta y cuándo compartir los resultados. Sí, esperamos poder lanzarla en este mismo mes de junio y poder compartirla si tenemos una buena participación en nuestra próxima junta. La verdad es que vamos a depender mucho de su participación. Algo importante para el Comité de Estadísticas, pues es que haya una buena información, suficiente cantidad para poderles compartir. De otra manera no es representativo, ¿verdad? Y nos ayuda mucho a tomar decisiones. Así que esperamos próximamente poderlos compartir. Muy bien, esas serían las preguntas por parte de los participantes. Agradecemos enormemente a Víctor Nolasco y al profe Alfredo por mantenernos siempre al día e incentivar que se generen estas encuestas para conocer de viva voz y de manera directa cómo es la dinámica y los resultados que se tienen en el sector. Muchísimas gracias. Y pues estamos pendientes para la próxima y disponibles para que podamos responder y generar esta información. Déjenme revisar, creo que hay una... bueno, en este caso nada más es un agradecimiento por la respuesta. Tenemos otra pregunta más. Por aquí me apareció. Dice Jesús García Rivas, en el tema del salario más beneficios, ¿el dato es neto? Es lo que nos pregunta. Son cantidades en bruto. Perfecto. Bueno, ahí están ahora sí las respuestas. Muchísimas gracias nuevamente por participar y compartirnos esta información. Saben que pueden estar en contacto con ambos expositores a través de Aritac y justamente pues avisarles antes de concluir esta sesión la invitación para que a través de aritac.org puedan acceder a la sección de webinars. Tanto los webinars como estas sesiones están disponibles para que ustedes las puedan revisar a detalle si perdieron alguna información valiosa. Por otro lado, antes de que salgan de esta sesión, queremos invitarlos para que den clic en la palabra continuar justo cuando van a finalizar y eso les va a permitir a ustedes responder nuestra encuesta de mejora continua. Es decir, ahora de manera directa, digital, automatizada, nos va a enviar directamente a ese espacio. Aprovechamos al máximo y estamos actualizados con los recursos digitales que nos permitan optimizar, por supuesto, la respuesta de ustedes, que es muy valiosa para que al final puedan tener sesiones como la que hoy tuvimos, muy nutrida y con información sumamente valiosa. Sin más por el momento, agradezco a nombre de Aritac enormemente su presencia, que nos acompañaran así a la distancia. Esperamos pronto poderlo hacer nuevamente de manera presencial. Que tengan una extraordinaria jornada. Hasta pronto.